Buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos. Es un placer para nosotros poder compartir año a año esta experiencia y vamos a dar lugar a la segunda mesa de este simposio Cuore, para lo cual voy a presentar a un gran amigo, compañero, que ha dedicado los últimos años a estudiar la patología de la aorta. Así que Rodri Bagnati, por favor, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a los que están acá, que abandonaron el café y las medialunas para estar escuchando un poquito. Vamos a hablar un poquito de aneurisma de aorta torácica. Le pusimos el título de la charla hacia un manejo personalizado y les voy a ir contando por qué, ¿sí? Como todos saben, la disección aórtica es la complicación más temida de los aneurismas de aorta torácica por su alta morbimortalidad, ¿sí? Y a pesar de los avances en salud y los avances en tecnología, todavía hoy la única estrategia efectiva que tenemos para prevenir esta complicación es reemplazarla, esperar a que la aorta se dilate de un determinado tamaño y reemplazarla oportunamente, ¿sí? Y es así que todavía hoy las guías nos dicen que tenemos que esperar al paciente a que llegue a un determinado diámetro. Esos diámetros están fijados por los trabajos que ustedes conocen, que han mostrado estos puntos bisagra a partir de los cuales la aorta tiene más riesgo de complicarse. Tenemos que esperar ese momento y recién ahí intervenir, ¿sí? Sin embargo, ya hace un tiempo sabemos que estos puntos de corte que utilizamos no son buenos, digamos, no son eficaces. Fíjense en el gráfico de la izquierda, que es el Registro Internacional de Disección Aórtica del año 2007, si no recuerdo mal, que un 60% de los pacientes se disecan con diámetros por debajo de los 55 milímetros, que es el punto de corte que usamos en la mayoría de nuestros pacientes, ¿sí? En el gráfico de la derecha es nuestra experiencia en el hospital. Este año mandamos esto al Congreso, ¿sí? Son 70 disecciones tipo A de los últimos 10 años y fíjense la similitud en la media con la cual se disecan los pacientes. 63% de los pacientes, o sea, más de la mitad de los pacientes se disecan con diámetros por debajo de los que estamos esperando para intervenir. Y si ustedes toman en cuenta que está demostrado que durante una disección aórtica el diámetro de la aorta aumenta entre un 20 y un 25%, ¿sí? Durante el momento de la disección, quiere decir que esto es aún peor, ¿sí? Entonces acá surgen dos interrogantes. Uno es, ¿será realmente que el diámetro aórtico se correlaciona bien con los eventos y es un buen parámetro? Y el otro es, si esto es cierto y se correlaciona bien, ¿no habrá que correr un poco el punto de corte de la izquierda y tenemos que intervenir antes? Bueno, para, digamos, descifrar un poco esto, en realidad creo que hay que pensar es la patología en términos de riesgo relativo, digamos, ¿sí? Es cierto que cuando uno ve las disecciones que se presentan de esta manera, pero cuando uno los corrige por la población en riesgo, ¿sí? Pueden ver que claramente el diámetro aórtico se asocia a mayor grado de disección. Fíjense, esto es riesgo relativo con respecto a tener la aorta de menos 3,4, y recién cuando la aorta pasa a 4, el riesgo relativo aumenta significativamente y arriba de 4,5 se dispara 6.000 veces más que cuando uno tiene una aorta de tamaño normal. O sea que está claro que el diámetro aórtico se asocia a disección. Entonces uno dice, bueno, pero con este gráfico hay un punto bisagra en 4,5, ¿por qué no nos corremos para la izquierda? Bueno, el problema es que aún así, que en este gráfico se ve como muy llamativo, sigue siendo poco incidente y en contrapartida de una cirugía que tiene sus complicaciones, todavía la recomendación de los expertos sigue estando en trabajar en el rango entre los 5 y los 5,5 centímetros. Y decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos lograr que estos pacientes, este 50 o 60% de pacientes que se nos disecan antes, no lo hagan? Bueno, tratemos de hacer una estrategia personalizada. Probablemente un tamaño, una sola estrategia, no sirva para todos. ¿Y cómo podemos ajustar el riesgo? ¿Sí? Y se han desarrollado a lo largo del tiempo algunas cosas que pueden ser útiles en el consultorio y que les comento y que hacemos nosotros en el consultorio de aorta. Primero, estandarizar las medidas, estandarizar el seguimiento, porque si uno no mide bien y mide cosas diferentes, no puede comparar, no puede detectar crecimiento rápido, no puede tener la certeza de si está pasando algo o no está pasando nada. Segundo, indexar el diámetro del tamaño aórtico al tamaño corporal. No tiene sentido que el punto de corte sea lo mismo para una persona que mide 2 metros, un jugador de básquet, que alguien que mide 1,40 m, ¿sí? Esto es algo útil, indexar el diámetro, ya sea a la altura o a la superficie corporal. También podemos indexar
digamos, ir un poquito más allá. En vez de usar solo un parámetro 2D, usemos el área del lugar donde está más dilatada la aorta, indexemos eso a la superficie corporal o a la altura y eso nos va a dar un valor extra. Lo mismo se puede hacer con la longitud de la aorta. Cuando la aorta más se dilata, tiene que de alguna manera acomodarse dentro del tórax y aumenta su longitud. Y ha demostrado que esa longitud corregida por la superficie corporal también se asocia a eventos y es otra forma de ajustar un poquito más el riesgo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Ver qué tipo de dilatación de aórtica tenemos. Esto estaba muy descrito en la bicúspide. Las dilataciones tipo raíz tenían más riesgo que las dilataciones tipo aorta ascendente, pero hace poco salió un trabajo que se ve lo mismo en pacientes sin válvula bicúspide. Podemos identificar factores de riesgo asociados, coartación aórtica, insuficiencia aórtica o valvopatías significativas en general, hipertensión no controlada, ¿sí? Buscar estas cosas porque esto nos va a hacer pensar en intervenir un poquito antes. Fundamental, crecimiento rápido y para esto necesitamos, como les decía al principio, poder medir bien y seguir de forma adecuada para estar comparando siempre lo mismo. Y por último, lo que me parece más interesante y que es un poco lo que motiva esta charla es antecedentes familiares, digamos. No dejemos de preguntar antecedentes familiares porque el solo hecho de tener un antecedente familiar duplica y hasta cuadriplica el riesgo de tener un evento. Sin embargo, todo esto que les mostré no es perfecto, digamos, solo ajusta un poquito mejor y ayuda en algunas situaciones y por supuesto seguimos buscando respuestas para mejorar los resultados de nuestros pacientes y para ser un poco más específicos, ¿sí? Entonces, hoy les diría que dentro de las líneas de investigación que existen, las dos que parecen como más avanzadas y que les veo un poco más de futuro, tienen que ver con las técnicas de imagen, técnicas que buscan cuantificar cómo los estímulos mecánicos del flujo alteran el aneurisma y tratar de predecir quién se va a complicar primero, y los marcadores genéticos o serológicos, que de estos dos hay muchos trabajos, pero les diría que los genéticos me parece que están muy por delante de los marcadores serológicos. Y para hablar dos palabras de estos temas, sepan que lo que es métodos de imágenes que hablamos, entra lo que es resonancia 4D Flow, que es un método de resonancia que nos permite, como les decía, estimar cómo el flujo altera la pared de la aorta. Hasta ahora todos los trabajos que había, que son varios, mostraban una buena correlación entre tener la aorta dilatada y tener alterado el 4D Flow, pero recién este año salen los primeros trabajos que muestran que uno en una aorta no dilatada, a raíz de lo que es el estrés de la fuerza de rozamiento parietal, puede predecir qué paciente se va a dilatar más rápido y cuál más lento, y por ende este podría ser un parámetro útil para intervenir o no a los pacientes en el futuro. Todavía falta llevarlo de esto, que es la teoría, a la práctica. Hay que normatizar y hay que estandarizar, ¿sí? La otra cosa son los marcadores genéticos, y esta es la última idea que les quiero llevar. Está claro que identificar una dilatación aórtica de origen genético nos marca pronóstico y nos hace intervenir antes. De hecho, vieron que el corte para Marfan es un poco más corto, ¿sí? Fíjense muy claro en esta curva que es la cirugía de emergencia por disección aórtica. Claramente el pronóstico es diferente si uno tiene un Lois 10, si uno tiene un Marfan o si uno tiene una válvula bicúspide, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es muy chiquitito, o sea, son pocos pacientes y los vamos a ver entrar por el consultorio y nos vamos a dar cuenta que tienen algo y esto no cambia tanto el juego. Lo que les quiero agregar esto es que en realidad la genética va muy más allá de estos síndromes que son los que todos conocemos, ¿sí? Si ustedes preguntan, está reportado que hasta el 20% de los pacientes que tienen dilatada la aorta tienen un familiar que también tiene la aorta dilatada y eso empieza a ser una ortopatía familiar. Y lo más interesante es que de ese 20%, 3 de cada 4 no tienen un síndrome, digamos, no tienen una manifestación sindromática. Entonces son ortopatías familiares no sindromáticas. Entonces dicen, bueno, genial, ¿y esto qué valor tiene? Porque uno dice, como regla general en la medicina, cuanto más sindromático es algo, cuanto más florido, peor pronóstico. Y si esto no es tan florido y solo la aorta, ¿será mejor? Y bueno, los trabajos muestran que no. Eso es lo llamativo y lo interesante. Los trabajos muestran que tienen un pronóstico que puede ser parecido al del Marfan o inclusive puede ser un poco peor, ¿sí? Y hay mucho más información, no se queda solo ahí, depende el tipo de gen que esté comprometido, vamos a tener peor pronóstico, y no solo eso, el tipo de mutación que tenga, no es lo mismo una missense que una lesión o una transposición, y no es lo mismo en qué lugar del gen está producido. Entonces, esto que es interesante, ¿sí? Y probablemente tenga una magnitud más importante que la que nosotros creemos, porque imagínense que todos hasta ahora no preguntábamos, la información sobre los antecedentes es pobre, porque no había métodos de imágenes en otras épocas, ¿sí? Seguramente tiene una magnitud mucho más grande que la que estamos viendo acá, ¿sí? Y esto ha permitido que de este gráfico simple que yo les mostraba al principio, hoy probablemente podamos estar un poquito más cerca de algo parecido a esto, ¿sí? Que nos permita a través de la genética poder identificar qué pacientes deberían intervenirse antes, ¿sí? Así que cuando hablamos un poco de hacia un manejo personalizado, ¿a qué me refiero? Bueno, yo lo que trato de hacer en el consultorio, y los invito a pensar también, es
en esto que yo llamo, ¿se acuerdan? La milla verde como la película, ese tramo antes de llegar al punto, digamos, final, que es el de 5,5, cuando estamos entre 4,5, que es donde aumenta mucho la incidencia, y 5,5, empecemos a mirar todas estas cosas. La indexación, dónde está dilatada la raíz, puede ser genético, tiene una valopatía acompañante, la superficie corporal, todas esas cosas nos van a ayudar a poder ajustar de alguna manera el riesgo en estos pacientes que están por debajo de 5x5 y ser un poquito más costo efectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodri. Excelente charla, me gustó el concepto de la milla verde y lo voy a invitar al doctor Fernando Garagoli, quien también es un amigo y tengo el privilegio y el honor de que me haya sucedido en todo lo que es el Departamento de Medicina Vascular, quien está a cargo ahora. Así que, Fer, por favor, muchas gracias y felicitaciones con tus nuevas responsabilidades. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Nacho, por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este gran evento. Bueno, a continuación vamos a hablar de la estenosis carotídea severa, cuándo intervenir. Como sabemos, el stroke ipsilateral es la complicación más temida de la estenosis carotídea severa. El 80% de los strokes son de origen isquémicos y 1 de cada 4 son debidos a una estenosis carotídea. Dentro de esta patología, la estenosis carotídea severa, tenemos 2 escenarios clínicos. Aquel paciente con síntomas que se presenta con stroke o AIT y el paciente asintomático. Dentro del primer grupo de pacientes, el pronóstico es malo. Hay un riesgo de stroke recurrente del 20% a los 90 días en los pacientes que se presentan con AIT, por lo que en estos casos la indicación de revascularización es clara, priorizando en este caso la endarterectomía. Ahora bien, ¿qué sucede en los pacientes asintomáticos? Acá la decisión es más difícil, es más controvertida. La primera pregunta que me hago es, ¿cuál es el objetivo de revascularizar a un paciente con estenosis carotídea asintomática? Reducir la tasa de stroke y muerte. Pero bien, para tomar esta decisión tengo que balancear el riesgo de stroke y muerte propio de la enfermedad carotídea versus el riesgo de stroke y muerte propio de la intervención. En este sentido se han desarrollado diferentes trabajos desde la década del 90 hasta la actualidad que han intentado comparar el tratamiento médico versus la endarterectomía. Los primeros trabajos datan de la década del 90. Este es un metaanálisis en donde incluyó a dichos trabajos y lo que se vio es una diferencia significativa en favor de la cirugía con una reducción del 28% de stroke ipsilateral. Algo interesante a remarcar que en estos trabajos clásicos el beneficio de la cirugía se daba recién a partir de los 2 años de la intervención. Y otro dato interesante a remarcar es todos se benefician de la misma forma y cuando vamos al análisis de subgrupo de estos estudios vemos que las mujeres no se benefician y tampoco el subgrupo de pacientes más añosos, con una edad mayor a 75 años, tampoco hay un beneficio claro en favor de la endarterectomía. Pero algo importante a remarcar es que la incidencia, el riesgo actual anual de stroke en los pacientes con enfermedad carotídea severa ha ido disminuyendo en forma significativa a lo largo del tiempo, como podemos ver en este gráfico. Y esta reducción del riesgo anual de stroke por esta patología se acompañó paralelamente con mejoras en el tratamiento médico. Además del tratamiento antiplaquetario, en la actualidad más pacientes están con uso de estatinas, se mejoró el tratamiento antihipertensivo con más uso de IECAS y ARA2. Este es un trabajo reciente publicado en la revista JAMA, en donde incluyó a este grupo de pacientes con un seguimiento hasta el año 2019. La población de este trabajo, como podemos observar, tiene factores de riesgos con bastante buen control. Podemos ver que casi 14% estaban fumando en la actualidad. Las medias de TA se encuentran dentro del rango aceptado con un objetivo de LDL bastante cercano a lo que queremos y tasas de uso de estatinas altísimas, cercanas al 91%. Y como vemos en este trabajo, el riesgo de stroke ipsilateral es menor al 1% anual
en este trabajo publicado este año. Por otro lado, este es otro trabajo, también publicado recientemente, que es el SPACE 2, que es el primer ensayo clínico randomizado que comparó cabeza a cabeza el tratamiento médico óptimo actual versus la cirugía y versus la angioplastia. Y como podemos observar, ni la cirugía ni la angioplastia fueron superiores al tratamiento médico. Sin embargo, tres situaciones a remarcar como limitaciones de este trabajo. Por un lado, el bajo número de pacientes, 1/3 de la población tenían estenosis moderada y dentro del endpoint primario no se incluyó el AIT. Pero bueno, a pesar de ello, en este trabajo que compara el tratamiento médico actual, las dos intervenciones no fueron superiores al tratamiento médico óptimo. Ahora bien, ¿qué riesgo deberíamos asumir si aceptamos que vamos a revascularizar a un paciente con estenosis carotídea severa asintomática? Las guías nos dicen que la tasa de eventos perioperatorios deben ser menor al 3%, esto basado en diferentes estudios que compararon ambas intervenciones, quirúrgica y endovascular. Pero como vemos, las tasas de complicaciones en esos estudios fueron superiores incluso al riesgo anual de stroke hoy en día con el mejor tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento médico hoy en el año 2022? Dieta mediterránea, ejercicio físico regular, estimular la cesación tabáquica, aspirina a todos los pacientes, eventualmente se puede considerar la adición de rivaroxaban en dosis bajas de acuerdo a datos del estudio COMPAS, si el riesgo de sangrado no es elevado. Ser muy activos en cuanto al objetivo de LDL, llevarlo por debajo de 55 o lograr una reducción del 40% del valor basal con estatinas en altas dosis y eventualmente estimular la adición de ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Lograr un adecuado objetivo de TA, priorizando en este caso los IECAS o ARA2 con mejor perfil de seguridad a nivel de la perfusión cerebral. Ser activos en el manejo de la diabetes, llevando al target de hemoglobina glicosilada menor al 7% que queremos en este caso. Hay drogas que son muy útiles y que han demostrado ser muy efectivas en este escenario clínico, como los agonistas de GLP-1, en donde han demostrado disminuir significativamente los MACE en esta población de alto riesgo. Ahora bien, ¿todas las placas carotídeas son iguales? ¿Existe un subgrupo de pacientes con alto riesgo de stroke? Y como vemos, desde la clínica, aquellos pacientes que han tenido un antecedente de ACV o AIT contralateral tienen más riesgo. Por otro lado, las placas vulnerables por imagen también son placas de alto riesgo y predisponen al paciente a mayor eventos en el seguimiento. Aquellas placas hipoecoicas o anecoicas por eco, con importante corlipídico, las placas ulceradas, como podemos observar. La resonancia también nos aporta información, la presencia de hemorragia intraplaca se asocia a mayor riesgo en el seguimiento. La presencia de embolia silente por Doppler transcraniano quintuplica el riesgo de ACV o AIT en estos pacientes. Y por último, la detección de infarto cerebral silente por imagen cerebral también se asocia a peor pronóstico. Por lo tanto, estas son mis conclusiones. El mejor tratamiento médico actual ha demostrado reducir la incidencia de stroke en este grupo de pacientes con enfermedad carotídea severa asintomática. Sin embargo, es importante que reconozcamos a un subgrupo de pacientes que tienen alto riesgo, como vimos, aquellos con placas vulnerables, con embolia silente detectada por Doppler transcraniano o con infarto cerebral silente. En esos pacientes debemos considerar la opción de intervención y en estos casos la endarterectomía, siempre que sea posible, es el tratamiento de elección, siempre y cuando en el centro en el que se realice la intervención tenga una tasa de eventos perioperatorios menor al 3%. Para finalizar, dejo esta frase de Robert Fisher: el conocimiento es la luz que iluminará tu camino. Necesitamos más información que nos guíe en este escenario clínico tan controvertido y bueno, estamos a la espera de resultados de trabajo ongoing que están comparando cabeza a cabeza el tratamiento médico actual con las diferentes estrategias de revascularización. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fer. Excelente. Y para mí es también un privilegio y honor presentarla a la doctora Vanessa Di Caro. Creo que es una de las personas a las cuales más recurrimos, pues no quiero decir acosamos, porque la llamamos todos los días varias veces, cada vez que necesitamos interpretar una tomografía y la llamamos para que nos reinterprete tomografías que no entendemos. Así que, Vane, muchísimas gracias por estar hoy de vuelta con nosotros. Con este pasás, con esta puntás. Bueno, buen día. Mi nombre es Vanessa Di Caro y lo que vengo a compartirles es cómo debemos abordar el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica. No digo nada nuevo cuando digo que es la tercera causa de morbilidad aterosclerótica después de la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Afecta a más de 230 millones de personas y estamos en una etapa actual donde hay una tendencia demográfica al envejecimiento poblacional y por ende nos vamos a encontrar que mayor pacientes van a tener mayor representación de los factores de riesgo y esta patología se va a convertir en un problema global. Con lo cual el diagnóstico que nosotros tenemos que hacer se hace cada vez más necesario y certero. Tenemos dos escenarios. Uno es el paciente al cual se encuentra englobado dentro de las que clínicamente definen las guías y le podemos sospechar diagnóstico de enfermedad vascular y se puede encontrar asintomáticos. En ello podemos empezar con el índice brazo-tobillo, una herramienta fisiológica, tiene una alta sensibilidad y especificidad, estamos hablando del 60 al 70, del 80 al 90, y esto me va a permitir a mí poder hacer el diagnóstico inicial en un paciente que puede tener enfermedad vascular periférica y está asintomático, o bien puede ser que, dado que tiene baja movilidad o no camina frecuentemente, no se ha visto reflejada la claudicación. Entonces, esta es una herramienta inicial que está disponible, que es de fácil acceso y que yo voy a evaluar si los valores me dan mayor a 0.9 o menor. Si me dan menor a 0.9, yo puedo hacer el diagnóstico de enfermedad vascular periférica y puedo avanzar a otro método complementario como es la ecografía Doppler, que es un método disponible y accesible para todos. ¿Cuál es el problema que tiene el ecodoppler? Que la sensibilidad y la especificidad es operador dependiente y va a depender si tiene o no una estenosis única o múltiple, cuál es el vaso que está afectado, o sea, qué tan profundo y si hay calcio en la pared. Eso a mí me puede llegar a dificultar valorar cuál es el grado de estenosis real y entonces yo voy a poder avanzar a otro método o no. Ahora, si el paciente tiene síntomas y está claudicante o tiene una isquemia crítica crónica, yo voy a iniciar igual el examen físico, el índice brazo-tobillo. Si me da menor a 9 voy a avanzar al ecodoppler y ahí voy a ver qué voy a hacer. Voy a optar por tratamiento conservador dado las características que tiene el paciente o voy a pedir imágenes para revascularizar. Cuando yo pido imágenes para revascularizar me refiero a angiotomografía o angioresonancia. Y digo para revascularizar porque si el paciente está sintomático no es necesario solicitarla. Con el índice brazo-tobillo y el Doppler yo puedo manejar al paciente. Ahora, si necesito planificar un tratamiento y determinar cuál es el mejor tratamiento del paciente, sí voy a tener que avanzar a la angiotomografía o la angioresonancia. Ahora bien, ¿cuál vamos a pedir? Existen varios trabajos, todos postulan que la tomografía tiene ventajas para determinar cuál es el mejor tratamiento. Yo puedo tener la misma información que si le haría una angiografía digital. Esto me puede servir para tomar la decisión terapéutica y planificar. Y en cuanto a la resonancia, tengo algunas ventajas superiores en cuanto a la TC sobre la resonancia. ¿Y esto porque yo puedo elegir cualquiera de los tres en un paciente claudicante, pero la verdad es que la tomografía tiene menor tiempo de adquisición, está más disponible para usar, incluso tengo que tener en cuenta si el paciente es insuficiente renal o no, pero en la resonancia tengo que fijarme si tiene marcapasos, si no es claustrofóbico, entonces todo método debe adaptarse al paciente. Y a su vez la TC tiene menor costo a la hora de afrontarlos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber de una tomografía o qué información me tiene que dar una tomografía o una resonancia? Tipo de lesión, localización y extensión. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es ubicando al paciente en alguna de las categorías del TASC. ¿Esto para qué? Para saber cuál es el mejor tratamiento o con qué tratamiento se va a beneficiar el paciente. Y a partir de ahí hacer la planificación. ¿Qué medidas tengo? ¿Qué material voy a necesitar? ¿Cuáles son los diámetros? ¿Qué extensión tiene? Entonces, yo tengo lesiones que pueden ser un paciente, tenía una fístula arteriovenosa, se le puso un stent e hizo una estenosis post-stent. Analizo con la tomografía los diámetros de los vasos en los distintos niveles, a nivel del stent, post-stent, donde está la estenosis, y a nivel después que recupera.
Puedo hacer reconstrucciones en realidad virtual o puedo utilizar el volume rendering común para poder ver y analizar correctamente la imagen si a mí me ayuda a visualizarlo mejor. E incluso puedo hacer navegación endovascular y observar con qué dificultad pasa post-stent el material de contraste o la sangre. Puedo ver lesiones, la misma por las resonancias, una estenosis focal en la femoral superficial que también puede ser reconstruida. Siempre las imágenes en volume rendering o en realidad virtual ayudan a explicar al paciente y a que éste pueda tener una mejor visualización de qué es lo que le estamos hablando cuando tiene una oclusión arterial. Puedo ir en lesiones que están mucho más comprometidas, que tienen extensiones menores a 15, pero que comprometen la femoral superficial. Y fíjense que siempre ajusto la ventana porque cuanto más componente cálcico, a veces con la tomografía es más difícil determinar el grado de estenosis. Lo puedo ver también con la resonancia. Ahí vemos una oclusión de la femoral superficial que está repermeabilizada e incluso tiene enfermedad infrapatelar. La resonancia sí en esto es útil para aquellos pacientes que tienen mucho componente cálcico infrapatelar porque suprime calcio de la pared. Entonces lo que yo veo con precisión cuál es el flujo real que tiene el paciente. Con la tomografía tengo ciertos efectos de blooming o se solapan el contraste y el calcio y a veces es más difícil determinar. Pero la resonancia ayuda en la evaluación de las enfermedades infrapatelares. Acá vemos otro caso, otro paciente con un compromiso más extenso de la femoral superficial. Fíjense que a medida que avanzamos en la clasificación del TASC y eso va aumentando la complejidad a la hora de tratar al paciente. Y también podemos tener casos en los que tenemos pacientes que en una pierna pueden tener compromiso de la femoral superficial e incluso la otra compromiso del eje ilíaco. Acá vemos una oclusión completa del eje ilíaco izquierdo y del otro lado una oclusión completa de la femoral común y femoral superficial repermeabilizado a la poplitea por la femoral profunda. Y también podemos analizar vasos infrapatelares. Les dije que la resonancia era muy buena, pero si la TC está bien hecha y el paciente tiene poco componente cálcico, yo también puedo analizar e incluso puedo hacer análisis de placa. Fíjense que es una estenosis que está expensa en la tibial posterior de placa blanda. Y lo puedo reconstruir con imágenes de realidad y puedo ver que no solo la tibial posterior, sino que también la peronea presenta enfermedad vascular. Pero también puedo tener pacientes que tienen enfermedad infrapatelar y tienen aneurismas bilaterales a nivel de la poplitea. Entonces tengo otras complejidades y puedo analizar las dilataciones aneurismáticas, saber cuánto mide, si están en rango terapéutico o si están simplemente en control. Y después optar por qué manera lo voy a controlar. Voy a optar por el Doppler para el seguimiento o voy a seguir controlando por TC. Entonces, estas son las herramientas básicas, pero no es lo único. ¿Qué es lo que viene por delante? Perfusión, PET, inteligencia artificial y el deep learning dentro de lo que es inteligencia artificial. En cuanto a perfusión, principalmente para evaluar qué respuesta tuvo mi paciente a la revascularización. ¿Se benefició o no? ¿Y qué probabilidad tiene que termine en una amputación acorde a los resultados que yo tengo? En cuanto al PET, es para saber cuando yo voy a tratar una placa que es metabólicamente activa, si esto va a tener probabilidad de restenosis intraestent. Si la placa no tiene actividad, no voy a tener restenosis, pero si persiste la actividad después de la angioplastía, tiene altas tasas de que al año haga una restenosis. En cuanto a la inteligencia artificial y a través de distintos mecanismos, ¿cuál es el objetivo? Estandarizar la interpretación. Es decir, que cuando uno dice que la estenosis es leve, moderada o severa, sea leve, moderada y severa para todos los pacientes. No que para mí es moderada, para otro es severa, sino que todos tengamos el mismo criterio a la hora de evaluar una estenosis. Y esto lo que va a hacer es mejorar el screening, el diagnóstico y la planificación de estos pacientes. Y dentro de ellos, el Deep Learning, que evaluó que tienen esta herramienta con la visualización de un radiólogo de las imágenes, tiene una precisión y una especificidad similar, pero tiene baja sensibilidad. Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Para ver aquellas placas que pude mal haber interpretado o juzgué de manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo importante? Es saber que tenemos herramientas básicas que nos ayudan a ver cuál es el estado que tenemos del paciente. Lo que tenemos que saber es cómo mejorar la calidad del diagnóstico, cómo planificar y mejor pronóstico para la enfermedad vascular periférica. Gracias. Muchas gracias, Vane. Muchas gracias, Vane. Bueno, y ahora me quedo yo, que lo que yo les voy a hablar es de cuál es el tratamiento óptimo
del paciente con enfermedad vascular periférica. Y cuando hablamos de enfermedad vascular periférica, estamos hablando de un síndrome o de un conjunto de síndromes. No son todos los pacientes lo mismo. Están los pacientes con isquemia aguda, están los pacientes con isquemia crítica, están los pacientes con claudicación intermitente y están aquellos pacientes que tienen placas y que no tienen clínica. Básicamente esos pacientes que tienen placa y no tienen clínica son pacientes que están en prevención primaria y que no nos cambia el estrato de riesgo si están asintomáticos desde el punto de vista de la clínica. Y este es un trabajo nuestro de cómo le va a nuestros pacientes el pronóstico. Y fíjense que incluso los pacientes que están, se supone, menos graves, que son los claudicantes, tienen 30% de mortalidad a 5 años. Entonces eso nos está definiendo de qué pacientes y qué población estamos cuando hablamos de pacientes con enfermedad vascular periférica. Por eso creo que no es una opción pensar en un tratamiento que no sea intensivo desde el punto de vista de manejo de los lípidos, donde nuestro objetivo tiene que ser bien ambicioso y tener un LDL de menos de 55. ¿No? Y si el paciente tiene un LDL bajo y sin tratamiento, le tenemos que poner estatinas igual. Pero tenemos que ser muy ambiciosos y agresivos con esto. Y no solo porque lo dicen las guías, sino porque nosotros este año presentamos con el primer metaanálisis del impacto de las estatinas en pacientes con enfermedad vascular periférica. Y vemos cómo en pacientes con enfermedad vascular periférica que se pusieron por enfermedad vascular periférica, tenemos 25% de reducción de eventos con estos pacientes. Entonces, hasta ahora no teníamos esa evidencia y nosotros la generamos este año. ¿Qué pasa con el tema de la diabetes? Siempre dijimos, el tratamiento de la diabetes no reduce eventos cardiovasculares. O decíamos, tengo que decir, para ser veraz, porque ya sabemos hace unos años que con los ISGLT2 y los GLP-1 esta historia cambió. Pero la historia clásica que teníamos, que el tratamiento de la diabetes no bajaba eventos, es todo cierto, salvo para enfermedad vascular periférica, porque ya el UCA-EPDS hace muchos años nos mostró que la metformina reducía eventos en enfermedad vascular periférica. ¿Y esto por qué es? Por un tema conceptual, porque la enfermedad vascular periférica no es solamente macroangiopatía, es macro y microangiopatía. Entonces, el efecto del tratamiento intensivo de la diabetes sobre el riñón o sobre la retinopatía también aplica al pie y al riesgo de amputaciones. Y fíjense, este trabajo, qué interesante que es, que nos habla de que la combinación de macro y microangiopatía impacta en los eventos, por lo cual el tratamiento intensivo y con los nuevos fármacos que tenemos hoy en día para tratar la diabetes, vemos cómo podemos reducir eventos, no solo a nivel de las piernas, sino también a nivel central. Y esto es lo que nos dicen ya las guías europeas en el 2019, que nuestra primera droga tiene que ser un GLP-1 y un SGLT2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de evidencia directa? Que con liraglutide, independientemente de la necesidad de revascularización, nosotros con agonistas de GLP-1 reducimos el riesgo de amputación y la necesidad de revascularización. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto a nivel de la microcirculación, tenemos un efecto sobre la estabilización de la placa y en un trabajo macheado sobre tratamiento con agonistas de GLP-1 o DPP-4, vemos cómo esto impacta en eventos centrales y en eventos periféricos con prácticamente la reducción de la necesidad de amputación a la mitad. Entonces, ¿cuál es el gran problema que nos surge cuando hablamos de todo esto? Y la pregunta que siempre, el fantasma de la canaglifosina. El fantasma de la canaglifosina que aumentó el riesgo de amputación. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estoy convencido que los efectos beneficiosos de los ISGLT2, más allá de la amputación, sino en todo sentido y en todo escenario, son de efecto de clase? Pero el efecto sobre la amputación, ¿es un efecto de clase? ¿Fue un efecto de droga? ¿O es un efecto de chance en un solo trabajo? Porque se vio en el Canvas, pero después no se vio en otros trabajos con canaglifosina. Y cuando vamos a revisar la evidencia que tenemos con EMPA y DAPA, vemos que esto no aparece. Y en trabajos posteriores, con pacientes incluso más graves que los del Canvas, como los del Credence, tampoco se vio. Entonces, me parece que no es efecto de droga, no es efecto de clase, me parece que fue más un hallazgo de chance. Y entonces creo que yo me quedo bastante tranquilo con el uso de ISGLT2 en pacientes vasculares. Salvo, tal vez, en pacientes con isquemia crítica, donde la alerta no es solo sobre los pacientes con ISGLT2, sino también es en el control de la presión arterial. Y fíjense como en pacientes con isquemia crítica, el bajarles mucho la presión arterial. Estoy hablando de isquemia crítica, no estoy hablando del claudicante común.
aumenta el riesgo de amputación. Probablemente, ¿por qué? Por lo que hablamos siempre, un índice tobillo muy bajo nos está hablando encima, después de una obstrucción, que tenemos una presión de perfusión muy baja. Entonces, el concepto que les quiero dejar es no seamos demasiado agresivos con los pacientes que tienen una isquemia crítica. Sí con el vascular, con el claudicante, pero no con el que tiene una isquemia crítica o dolor en reposo en cuanto al control de la presión arterial. Y así llegamos a una de las cosas que tal vez en el último tiempo más nos han dado de hablar. ¿Por qué? Porque también es el trabajo randomizado más grande que tenemos en la historia de la enfermedad vascular periférica, el COMPASS, donde vemos una reducción de eventos en los pacientes con enfermedad vascular y enfermedad vascular coronaria, pero que cuando vamos al subgrupo de lo que pasó en los vasculares, ese efecto beneficioso se ve amplificado. Y donde parecía que los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica establecida, más carga de ateromatosis, se benefician incluso más que los coronarios crónicos con la adición de rivaroxaban en bajas dosis. Y si tienen claudicación, enfermedad vascular periférica, y encima son diabéticos, parecen beneficiarse aún más. Y vamos encontrando pacientes donde vamos optimizando la relación riesgo-beneficio en favor de la reducción de eventos y disminución del sangrado a medida que va aumentando el riesgo de los pacientes. Pacientes con claudicación, pacientes con revascularizaciones previas, diabéticos, insuficiencia renal, y eso es lo que traduce este documento de la Sociedad Europea de Cardiología, donde fuertemente el año pasado ya empieza a recomendar la asociación de aspirina con rivaroxaban en bajas dosis. Entonces, a modo de resumen, pacientes tabaquismo, el cesamiento tabáquico, el ejercicio planificado, bajar el LDL, priorizar el uso de GLP-1 en esta población, probablemente llevar a pacientes a bajo riesgo para presiones de menos de 140-90, no menos de 130-80 si el paciente tiene isquemia crítica, priorizando el uso de IECA, como también lo marcó el doctor Garagoli antes, y adicionar en los pacientes de bajo riesgo de sangrado a la aspirina rivaroxaban. Muchísimas gracias. Aprovecho, me quedo acá y lo invito al doctor Martín Ravelino. Martín Ravelino es el jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y un eximio hemodinamista periférico, intervencionista periférico y gran amigo que tiene una experiencia y nos saca las papas del fuego cotidianamente. Martín. Hola, buenos días a todos. Bueno, Nacho, gracias por la presentación. Quizás un poco excesiva por el cariño que nos tenemos. Pero vamos a hablar de la arteriopatía periférica y cuándo es el momento de revascularizar estos pacientes. Esta clasificación clínica, que es la clasificación de Fontaine, que probablemente muchos de ustedes conozcan, nos va a dividir los pacientes en dos grandes grupos. Los pacientes que presentan claudicación intermitente e isquemia crítica. Los pacientes claudicantes, el riesgo de amputación en este grupo de enfermos es inferior al 5% sin recibir tratamiento de revascularización, a diferencia de los pacientes con isquemia crítica que sin tratamiento solo el 45% va a estar vivo conservando ambas extremidades a 5 años. A 5 años el 30% va a sufrir una amputación y el 25% muere. Por lo tanto, el objetivo en el tratamiento de revascularización en el paciente claudicante es mejorar la calidad de vida, y en el paciente con isquemia crítica es salvar la extremidad. Generalmente en el paciente claudicante, cuando tenemos el éxito en la revascularización, se va a acompañar del éxito clínico, a diferencia del paciente con isquemia crítica, que más allá de que logremos revascularizar bien ese paciente, posteriormente va a haber que trabajar en ese pie y puede que el éxito de la revascularización no se acompañe del éxito clínico y el paciente pueda terminar con una amputación pese a estar bien revascularizado. Por lo tanto, en el paciente claudicante no nos vamos a poder permitir peores resultados que la propia evolución de la enfermedad, y en el paciente con isquemia crítica debemos ser más agresivos en el tratamiento de revascularización y quizás aceptar una mayor tasa de complicaciones. ¿Qué dicen las guías? En el paciente con isquemia crítica la revascularización es el tratamiento de primera elección y hoy por hoy el tratamiento endovascular en muchos de estos casos es la primera opción terapéutica. Y en los pacientes claudicantes, la primera línea terapéutica es el tratamiento médico que todos conocen, con estatinas, antiagregantes, vasodilatadores y el ejercicio físico supervisado. ¿Cuáles son los pacientes claudicantes en quienes se indica una revascularización? En aquellos pacientes que tienen limitación en su vida cotidiana,
lo cual es bastante relativo, ya que podemos tener un paciente tal vez de 80 años que su única actividad es ir a comprar el pan a la esquina y una claudicación a 100 metros le es suficiente y no sufre por esto, y podemos tener un paciente de 80 años que quizás es un paciente muy activo y una claudicación a 100 metros realmente le sea significativo en su calidad de vida. Por lo tanto, la limitación en la vida cotidiana del paciente es bastante relativa según el paciente que tengamos enfrente. Hay que pensar que, digamos, la primera línea de tratamiento, que es el tratamiento médico en el paciente claudicante, es efectiva en tan solo un 25 o un 30% de los pacientes. Y nuevamente son estos los pacientes en los quienes fracasa el tratamiento médico en quienes nos vamos a plantear una revascularización. Debemos recordar lo que es muy importante cuando tomamos la decisión de revascularizar estos pacientes, y que es aquel paciente que logra controlar todos sus factores de riesgo cardiovascular. Esos pacientes claudicantes van a tener un riesgo de amputación menor al 5%. Por lo tanto, es muy importante conocer nuestros resultados del tratamiento que le estamos ofreciendo para saber si nuestros resultados son mejores a la propia evolución de la enfermedad o no. Si no, no deberíamos poder ofrecerle esta terapéutica. El paciente claudicante, como ven, los escenarios pueden ser muy diferentes. Ahí vemos un paciente con una oclusión ilíaca, lesiones en la femoral superficial estenóticas, una femoral superficial completamente ocluida, una lesión a nivel del tronco tibio peroneo. Digamos, los escenarios de estos pacientes son muy diversos y pueden llegar a ser muy complejos desde el tipo de lesiones que estos pacientes puedan presentar. La decisión terapéutica va a ser, nos vamos a basar en función de la clínica del paciente, las comorbilidades, la extensión y característica de las lesiones y, como dijimos, en nuestros propios resultados, que es algo yo creo que es clave. ¿Y quién va a tomar la decisión final en el paciente claudicante de ser tratado o no? Yo creo que la tiene que tomar el paciente una vez que nosotros le expongamos todo esto que estamos hablando. ¿Cuáles son nuestros resultados? Este es un trabajo que presentamos hace unos años en la revista de la SAC, en la cual tratamos 90 pacientes. Fue un grupo de pacientes que específicamente se trataron con balón con droga y en quienes se trataron 115 extremidades. Los criterios de inclusión, ahí los ven, categoría Rutherford 2 y 3, y el seguimiento clínico se realizó al mes, 3, 6, 12 meses y anualmente, mediante interrogatorio y examen físico. El 19.1% correspondió al grado 2 de Rutherford y el 80% al grado 3. Acá ven los factores de riesgo de los pacientes. Tengo que ir rápido porque Nacho me está mirando mal allá. Y esta es la distribución de las lesiones que los pacientes presentaron. Fíjense que los pacientes tenían pacientes que tuvieron lesiones aortoilíacas y femoropopliteas, y ahí vemos lo que decía Vanessa, la clasificación de TAS, que se divide en estas 4 categorías. La A y la B son las más simples, la C y la D las más complejas, y fíjense que en los grupos más o menos era similar la distribución, 45-55, y vemos que el éxito global que tuvimos en estos pacientes fue del 99.1%, 100% para los pacientes que tenían lesiones tipo A y B, y 98.2% en quienes tenían lesiones C y D. Hubo 7 pacientes que tuvieron complicaciones, que es un 6%, de las cuales un 3.4 fueron pseudoaneurismas que se trataron mediante embolización percutánea con trombina, un 2.6% de hematomas que no requirieron medidas terapéuticas, y la media de seguimiento fue de 18 meses, la cual se realizó en el 96.5% de las extremidades. De estas, el 93.7% se encontraron asintomáticas, 3.6% sintomáticas con mejoría y 2.7% sin cambios clínicos. La tasa de reintervención fue del 8.7% y prioritariamente en los pacientes que tenían lesiones más complejas, que fueron los pacientes con lesiones TASC C y D. Y esa tasa de reintervención se asoció mucho más a los pacientes que tenían lesiones a nivel de la región femoropoplitea que a nivel ilíaca. Fíjense que esa tasa de reintervención fue en los pacientes estos, 80% de esas reintervenciones se realizaron a nivel de la región femoropoplitea. Fíjense, este es, por ejemplo, el caso de un paciente. Fíjense que es un paciente con un síndrome de Lerich, tiene una oclusión aórtica y de todo el eje ilíaco derecho y lesiones estenóticas en el eje ilíaco izquierdo. Y esto es posterior al tratamiento de revascularización mediante angioplastía y stents. Este otro caso es una oclusión completa del eje ilíaco derecho y este es el resultado después del tratamiento, una vez que lo revascularizamos también con angioplastia y stents. Y este es un caso de una femoral superficial completa, ocluida, que recanaliza a nivel del canal de Hunter y este es el resultado posterior al tratamiento. Como vieron, la tasa hoy de revascularización, realmente el éxito técnico es muy, muy alto.
Como conclusión, podríamos decir que el tratamiento endovascular para el paciente claudicante es seguro, es eficaz y presenta una baja mortalidad asociada en grupos médicos experimentados. La indicación de tratamiento endovascular en estos pacientes debe ser consensuada entre el médico y el paciente en función de las expectativas y funcionalidad de cada paciente. Y en aquellos pacientes en quienes el tratamiento médico es ineficaz o insuficiente para sus expectativas, el tratamiento endovascular debería considerarse como el tratamiento de elección. Esta imagen que ven acá de 1980, que me la cedió mi ex jefe de España, el doctor Mainar, fíjense que fue una de las primeras angioplastias que se hizo en España, y esta foto que tiene a la derecha es un balón en el cual en la superficie tiene droga. Y lo que nos preguntamos, o siempre me pregunto, es si realmente en estos 40 años evolucionamos y mejoramos realmente en el tratamiento de estos pacientes y en 40 años solo logramos poner un poco de droga en la superficie de un balón, ¿no? Y yo creo que se mejoró muchísimo, creo que conocemos la patología, nosotros hemos mejorado mucho y hoy por hoy hay un montón de alternativas terapéuticas para tratar a estos enfermos. Lo único que es importante reconocer que es una enfermedad sistémica, que es evolutiva y que es incurable y que básicamente lo que hacemos en estos enfermos es patear la pelota para adelante y en algún momento nos las vamos a volver a encontrar y vamos a tener que volver a patearla y así seguir para mejorar la calidad de vida en estos enfermos. Recordar lo que se habló hasta hace muy poquito, lo que dijimos todos, que el trabajo en equipo y multidisciplinario para estos pacientes es clave, que ya como vimos son enfermos que tienen afectación en general a nivel de vascular periférica, carotidia, coronaria, etcétera, y no debemos centralizarnos solo en el tratamiento de una patología, sino ver al paciente como una globalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, y creo que en este simposio no solo actualizamos lo que es cómo se actualiza y cómo avanza la medicina a lo largo del año, sino también tratamos de mostrar un poco las cosas aquellas de las que estamos orgullosos que hacemos, ¿no? Y me parece como un hospital universitario que somos, creo que otro motivo de orgullo es la cantidad de médicos que se forman en el hospital y que se insertan cada vez más y año a año en centros de referencia a nivel mundial. Por eso, para mí es un enorme placer en este momento presentar al doctor Germán Fortunato, que fue residente de cirugía cardiovascular del hospital y hoy en día está en el Toronto General Hospital de Canadá y nos va a hablar de cirugía de la raíz aórtica y preservación valvular. Germán, muchas gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros. Tenés tus 8 minutos. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Bueno, yo soy Germán Fortunato, soy cirujano cardiovascular del Hospital Italiano. Actualmente me encuentro en el Toronto General haciendo un Advanced Clinical Fellow. Es un hospital que se especializa en cirugía aórtica. Así que lo que quería hablar es sobre si la cirugía de David si es para todos los pacientes, ¿no? Como ustedes ya bien saben, hay dos grandes grupos. Es la técnica de reimplante que describió David de la década del 90 o la técnica del remodelado de Jacob. Estas técnicas para los aneurismas de raíz aórtica ya han demostrado la efectividad en el largo plazo, tanto en lo que respecta a la reoperación valvular a los 15 años, la libertad de reoperación de 97% y la libertad de insuficiencia aórtica moderada a severa a los 15 años también de casi 90%. Pero lo que hoy vamos a hablar es si esta cirugía es apta para todos los pacientes, más que nada los pacientes con válvula bicúspide, disección aórtica o Marfan. Empezando con los pacientes con válvula bicúspide, vamos a hablar de este trabajo que realizamos acá en el Toronto General Hospital. Es un estudio retrospectivo que incluyó pacientes en los que se les realizó cirugía de David, tanto para pacientes con válvula tricúspide como con válvula bicúspide, y los comparamos para ver los resultados. Con un follow-up de 8,4 años, con el objetivo de analizar la mortalidad y también para analizar la insuficiencia aórtica mayor a moderada o la necesidad de reoperación. Fíjese que tenemos 361 para el grupo de tricúspide y 47 para el bicúspide. En lo que respecta al grupo etario, fíjese que los pacientes del grupo bicúspide eran más jóvenes, con menor grado de insuficiencia cardíaca, eran pacientes que se seleccionaron de manera más exigente. Los pacientes con síndrome Marfan tuvieron una tendencia mayor a la válvula tricúspide, y lo que respecta al grado de suficiencia preoperatoria o el diámetro de la raíz, no hubo diferencias significativas.
Hubo mayor cantidad de técnica de reimplante y, como era de esperarse, los pacientes con válvula bicúspide tuvieron mayor necesidad de la reparación de los leaflets o de aplicación o de algún tipo de refuerzo con sutura. En lo que respecta a la mortalidad, hubo solamente 4 casos en el grupo de tricúspide de 360 y no hubo mortalidad en las válvulas bicúspides. El resto de las complicaciones posoperatorias, la verdad que fueron todos números aceptables. Y en el seguimiento, fíjense que los pacientes con válvula bicúspide no hubo mortalidad o tuvieron mejores resultados que los tricúspides. No hubo una diferencia severa, pero también, para ser justos, eran pacientes que preoperatoriamente eran mucho más sanos, ¿no? En lo que respecta a la reintervención valvular y la insuficiencia aórtica moderada severa, tampoco hubo diferencias en el seguimiento en los dos grupos. Lo mismo para los eventos adversos valvulares, ya sean los tromboembolismos o complicaciones a nivel de la válvula en el seguimiento. Las conclusiones fueron que este tipo de cirugía también es válida, tanto para ambos grupos, pero también es válida para el grupo de los pacientes con válvula bicúspide. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes con disección aórtica tipo A? Y es importante hablar de esto, ya que el 70% de los pacientes con disecciones tipo A tienen compromiso de la raíz aórtica. Entonces vamos a hablar de este metaanálisis del 2018 que incluyó 27 estudios retrospectivos y 3.058 pacientes con disecciones tipo A, y compararon cirugía de Bentall o cirugía de David, analizando la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad de la sobrevida en el follow-up, la reoperación relacionada a la raíz aórtica y a la válvula, y después, como puntos secundarios, el sangrado, el stroke, eventos tromboembólicos sin marcapasos. Fíjense, en lo que respecta a la mortalidad hospitalaria o a los 30 días, fue de 8% para los pacientes con cirugía de Bentall y del 2% para las cirugías con técnica de David. En lo que respecta a la sobrevida en el mediano y largo plazo, fue del 81 y el 72% de los pacientes con Bentall y del 98% de los 5 años con cirugía de David. Así también lo que respecta a la libertad tanto a mediano y largo plazo de reintervención relacionados a la válvula, fue del 94% y del 100% pacientes con cirugía de David. Hablando de las complicaciones posoperatorias como el stroke, 5,1% para Bentall y 2,7% para David. La operación para sangrado no hubo diferencias entre ambos grupos. Y en lo que respecta a complicaciones tromboembólicas, por supuesto que hubo una diferencia bastante significativa para lo que es David. Y es también importante destacar en este trabajo que la mayoría de los pacientes a los que se realizó Bentall eran pacientes se les realizó una técnica con válvulas mecánicas, ¿no? Fíjese este trabajo de Leipzig, ellos también analizaron en 114 pacientes en el que se les realizó cirugía de David o de Jacob para las disecciones tipo A, con muy buenos resultados, sin mortalidad intraoperatoria y una mortalidad a los 30 días de 5. Por supuesto que también, cuando uno ve la edad, esta técnica se decidió más para pacientes jóvenes, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa con los pacientes con síndrome Marfan? Y esto es un tema que también quería hablar, ya que durante mucho tiempo se habló de que no era una cirugía válida para los pacientes con Marfan, ya que el déficit de fibrilina también afectaba a los leaflets y que no tenía ningún sentido hacerla. Este trabajo que hizo David analizó el seguimiento a largo plazo de pacientes con técnica de David en Marfan en 103 pacientes. Fíjense que la sobrevida a los 15 años fue del 87%, y él analizó la misma sobrevida que hubiese tenido un paciente de la misma edad, del mismo sexo y de la misma ciudad, y la sobrevida a 15 años hubiese sido el 95%, lo cual demuestra el excelente resultado que tuvo esta técnica en el seguimiento, ¿no? En lo que respecta a la enfermedad libre de reoperación, fue del 87% a los 15 años y libertad de insuficiencia mayor a leve del 80%. Una mortalidad en esta serie fue, la verdad, que bastante buena, sin grandes complicaciones. Esta técnica es una técnica válida también para pacientes con Marfan. Ahora, ¿qué pasa, no, con varios temas controvertidos?
yo la verdad que me quedé con algunas dudas y quise analizar un poco más allá de lo que se pueda ver en la literatura. Hice un multinational y cross-sectional survey. Incluí los 20 cirujanos más importantes a nivel mundial en este tipo de cirugía, de 10 países y 15 instituciones, y analicé varios aspectos. No vamos a ahondar mucho en este trabajo. Yo lo que quería nada más era destacar qué es lo que piensan o cómo es la tendencia actualmente en este tipo de grupos, ¿no? En Marfan, bicúspides y disecados. Fíjense que los pacientes, que los cirujanos actualmente ya el 100% por lo menos en esta encuesta considera que es una técnica extremadamente válida para los pacientes con síndrome de Marfan. Y lo que respecta a pacientes con válvula bicúspide o lesiones tipo A, siempre van a intentar de realizarlo, por supuesto cuando sea posible, pero más que nada en pacientes jóvenes. Esa es una realidad y algo que yo también estoy de acuerdo. Como conclusiones sobre este trabajo, tanto DEBI como YACU son técnicas que ya demostraron la efectividad en el tratamiento del aneurisma de raíz. La opinión basada en la experiencia técnica de los cirujanos más importantes, en los centros donde más cirugía de raíz aórtica, tiene un valor fundamental. A diferencia de lo que se creía tiempo atrás, el valve sparing es una cirugía segura para el Marfan. Y por primera vez en el 2020 en las guías ya se consideró una técnica aceptada para los pacientes con válvula bicúspide. Eso es algo también que es muy importante y bastante actual. Y la mayoría van a intentar realizar esta técnica en disecado tipo A, siempre y cuando los pacientes sean jóvenes y sea posible. Como conclusión final, yo creo que la cirugía de la raíz aórtica con la preservación valvular es una técnica aceptada para pacientes con síndrome de Marfan, bicúspide y disecados tipo A. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Germán a vos. No sé si pudiste llegar a hacerlo, pero todo el mundo te ha aplaudido, así que yo te lo transmito por acá para que estés al tanto. Y nada, te quedás con nosotros unos minutitos para la discusión posterior. Y voy a invitar ahora a también un invitado internacional, el doctor Humberto Casals, venezolano, radicado en Colombia y que es cardiólogo intervencionista y probablemente uno de los que más experiencias tenga a nivel latinoamericano, si no el que más, en ablación renal. Humberto, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Me pueden escuchar bien? Te escuchamos perfecto y ahora no solo te escuchamos, sino también te vemos. Así que perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te hemos tenido en el hospital hace poco tiempo y te tenemos de vuelta acá con nosotros en Cuore, lo cual para nosotros es un enorme placer y el tiempo es tuyo. Bueno, el placer es mío. Prometo ajustarme a los 8 minutos. Nuevamente les agradezco la invitación. Un gusto estar con ustedes, en especial a la doctora Gatiello, por esta invitación. Este sería mi conflicto de interés para esta presentación. Y cuando hablamos de denervación renal, tenemos que comenzar viendo estos números muy conocidos por nosotros, pero siempre impresionantes, no solo por la alta prevalencia de la hipertensión, por lo poco que logramos el control de la misma, ¿no? Es sorprendente siempre ver que más de la mitad de los pacientes al cabo de un año no están controlados. De ninguna manera quiero decir que son resistentes, pero no están controlados, que es lo importante. Es para ellos, aquellos no controlados, que la denervación renal puede ser, en un grupo seleccionado de ellos, una opción terapéutica para lograr el control de su presión arterial. Y pretendo que en los próximos minutos veamos la evidencia donde estamos hoy, en la evidencia que tiene que ver básicamente con 3 grupos. Aquellos que se han estudiado en el grupo llamado off-med o sin medicamentos, aquellos en el grupo con medicamentos, y a su derecha el registro Global Simplicity, que a pesar de ser un registro, pues tiene 3.000 pacientes y básicamente nos da importante información en cuanto, en cuanto a la durabilidad y el mundo real de los pacientes, la seguridad del procedimiento. Entonces comienzo mostrándole los resultados de seguridad del estudio OFMED, presentado en Lancet y publicado en 2020. Vemos que a pesar de ser un procedimiento intervencionista que se hace en sala de hemodinamia, es un procedimiento muy seguro. En cuanto a la efectividad del mismo,
vemos reducciones de tensión arterial en el grupo de enervación renal, en el OFMED, de 9,2 milímetros de mercurio, en el consultorio 4,7 en el MAPA, en el seguimiento a 3 meses. A su lado izquierdo les muestro en el mapa las reducciones que se mantuvieron presentes durante el periodo de 24 horas, importantes sobre todo en este horario de la mañana matutino, porque sabemos que es importante pronóstico para nuestros pacientes. Seguidamente les muestro la evidencia del grupo ONMED, que en su estudio piloto de 80 pacientes obtuvo a la derecha reducciones en tensión arterial en el consultorio de 9,4 milímetros de mercurio y a su izquierda en el mapa de 9 milímetros de mercurio. Se pueden estar preguntando ustedes si estas reducciones son importantes y todos sabemos, y sé que en este ambiente no hay duda de que 10 milímetros de mercurio son importantes, en especial para reducir eventos, 20% de reducción en MACE o eventos cardíacos adversos mayores, 13% de reducción en la mortalidad. Si vamos específicamente a falla cardíaca, reducciones de 28%. Si vamos a evaluar accidentes cerebrovasculares, 27%. De manera que esa reducción de 10 milímetros de mercurio no hay duda que es importante para el paciente. Este año en abril se presentó en el American College y se publicó en Lancet simultáneamente. Se presentó este grupo de pacientes ONMED ya con un seguimiento a 36 meses. Y les muestro acá cómo a 36 meses las reducciones de tensión arterial se profundizaron, fueron aún mayores en el consultorio de 20 milímetros de mercurio, en el mapa de 18,7 milímetros de mercurio. Estas reducciones entonces son sostenidas a 3 años o 36 meses. Por supuesto, en el mapa a su izquierda se profundiza la reducción, porque en este caso son reducciones de mapa de 18,7 milímetros de mercurio. Y lo importante a destacar es que las reducciones son de tensión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio, se obtienen el doble de los pacientes que son sometidos a denervación renal comparados con el grupo sham o grupo control. ¿De acuerdo? Nuevamente vemos en cuanto a la seguridad, muchos ceros, es un evento, hubo un evento de crisis hipertensiva con un accidente isquémico transitorio. Sé que no logran ver esto, pero a los 420 días, más allá de un año, de manera que nada relacionado con el procedimiento de la denervación renal. En cuanto al registro Global Simplicity que les comenté, que tiene ya unos 3.000 pacientes con 3 años de seguimiento, hay más de 1.200 pacientes que han tenido seguimiento completo a 3 años y en quienes las reducciones en el consultorio de presión arterial son de 16 milímetros de mercurio y en el mapa estas reducciones llegan a 9,2 milímetros de mercurio. Importante ver, y esta información es importante de estos 3.000 pacientes, que esto no se limita únicamente al grupo de pacientes hipertensos resistentes, sino que también hay otros grupos importantes como la hipertensión sistólica aislada, un grupo de pacientes diabéticos tipo 2, aquellos con enfermedad renal crónica e inclusive con fibrilación auricular. Y en todos estos subgrupos de pacientes se ha conseguido a diferente escala reducciones de presión arterial, tanto en el consultorio como en el mapa de seguimiento. Para quienes asistieron al TCT recientemente, hace unas 3 semanas, el Dr. Bat presentó los resultados bastante sorprendentes del Simplicity HTN3 publicado en 2014 y en quienes se hizo un seguimiento a 3 años después de que los pacientes se les permitía, al ser o eliminarse el ciego, se les permitía el crossover y pasar a grupo de denervación renal a quienes no estuvieran controlados. Y son increíbles estos resultados del grupo de denervación renal a 3 años de seguimiento, con reducciones de 26,4 milímetros de mercurio en la tensión en el consultorio u oficina y de 15,6 milímetros de mercurio en el mapa, comparado y estadísticamente significativo con prácticamente ninguna reducción en el grupo sham o grupo control o grupo simulado. Es por esto, y ya para ir concluyendo, que por estas razones, fíjense que aquí lo dice claramente este paper de la Sociedad Europea de Hipertensión,
existiendo 5 estudios independientes, estudios completados con grupo sham y grupo control, donde se ha demostrado que la denervación renal disminuye la tensión arterial a un grado mayor que el procedimiento simulado. Ellos consideraron pertinente, y así lo hicieron, publicar este position paper. Nuevamente les repito, el grupo de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde consideran en resumen la denervación renal como un procedimiento que representa una opción para tratar a los pacientes hipertensos no controlados. Es un procedimiento intervencionista, sí, pero es un procedimiento seguro, sin efectos adversos en corto o largo plazo. Debe ser considerado siempre como una alternativa o adicional a la estrategia de tratamiento con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Habrá que definir en el futuro cuál es el rol en la práctica rutinaria de manejo de presión arterial, y siempre consideran ellos que debe considerarse la perspectiva o lo que el paciente quiere. Adicional a esto, en noviembre del año pasado, la SCAI, junto con el Instituto Nacional del Riñón en Estados Unidos, publicaron también un documento de expertos analizando la denervación renal, y les muestro acá en un slide en qué se resume este documento. Básicamente consideran muchas cosas similares al de la Sociedad Europea de Hipertensión. Consideran que los pacientes candidatos deben ser aquellos con hipertensión arterial persistentes que no se encuentren controlados. Usted debe evaluar con mapa más allá de la presión únicamente en el consultorio, siempre descartar causas secundarias de hipertensión. Tendrán prioridad aquellos pacientes que tengan un perfil de riesgo cardiovascular elevado. Debe involucrarse el paciente, como muy importante, conociendo los riesgos, beneficios u otras opciones que tenga en la decisión si se va a hacer el procedimiento de denervación renal. Este debe ser indicado por más de un médico, más allá del cardiólogo intervencionista. Por supuesto, importante el cardiólogo clínico, el nefrólogo, el especialista en hipertensión o el médico internista que maneje el paciente. Y debe ser realizado por un grupo con experiencia en el procedimiento, como claramente es el grupo del Hospital Italiano, no solo el doctor Rojas Mata, sino el equipo, que tienen experiencia ya desde hace varios años en realizar el procedimiento de denervación renal. Ya con este slide concluyo y les muestro que en el documento publicado por la Sociedad Española de Cardiología, muy parecido, mucho de lo mismo, un documento bastante práctico de cómo seleccionar el paciente, pero lo importante, sobre todo para destacar, y no me quiero extender por consideraciones del tiempo, es que ellos le ponen acá un plazo en el que usted debe hacer esto para seleccionar el paciente. Y son 3 meses. Esto no es un procedimiento o un tiempo infinito para seleccionar el paciente. En 3 meses usted sabe si el paciente, optimizando el tratamiento médico, está controlado o si va a requerir algo adicional y se considera que la denervación renal es para este paciente. La debe hacer en un centro donde haya experiencia en el procedimiento y siempre seguir el paciente con un mapa, hacer un electro y evaluar la función renal. Con esto termino y me quedo acá con ustedes por si hay alguna pregunta en la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, gracias por la invitación. Excelente. Excelente presentación, Humberto. Muchísimas gracias. Me has dejado algunas preguntas. Acá, no sé si lo llegaste a escuchar, pero te han aplaudido. Te transmito los aplausos. Muchas gracias. A todos los disertantes a unírsenos arriba del escenario. Y les propongo a todos, si están de acuerdo, que dado que tenemos un coffee continuo durante todo el evento, no es que hay un break y estamos con algunos minutos de retraso, me parece que vale la pena no perdernos las preguntas y avanzamos sobre el espacio del receso, y el que quiere ir a tomar un café puede entrar y salir cuando quiere, pero así aprovechamos el tiempo. También les digo que si alguien quiere hacer una pregunta, le doy a Cami uno de los micrófonos, que ya tiene, para que me gustaría las preguntas del público, y yo voy a empezar haciendo algunas preguntas. Vamos a aprovechar primero a nuestros invitados internacionales. Y Humberto, te hago la primera pregunta, ya que te tengo acá en la pantalla y te estoy viendo. Nosotros sabemos ya desde el estudio LIFE, de hace 20 años creo que tienen LIFE, que bajar la presión arterial no es el objetivo solamente, sino que importa cómo.
Entonces vos nos mostraste estudios muy categóricos en cuanto a la reducción de presión arterial, pero ¿cómo podemos, con los datos que tenemos hoy, pensar en una reducción de eventos, que esa reducción de presión arterial se traslade a una reducción de eventos cardiovasculares? Sí, es muy buena pregunta y digamos que un poco por allí van las nuevas investigaciones en denervación renal, precisamente para ver si estas reducciones de tensión arterial tienen efectos beneficiosos directamente en los eventos clínicos. Y les puedo comentar que recientemente se presentó en el PCR un subgrupo de pacientes del estudio o registro GSR, Global Simplicity Registry, donde las reducciones en el riesgo estuvieron presentes más de 100 pacientes que se sometieron a denervación renal y que tenían seguimiento de al menos 12 meses, y la reducción de eventos fue una reducción en promedio de 20% en MACE y reducciones tanto en eventos cardíacos adversos como falla cardíaca, también como eventos o accidentes cerebrovasculares. Por supuesto que para tener una relación directamente en los pacientes que son sometidos a denervación renal con eventos clínicos, siempre hay que buscar extrapolar, como se los mostré en el metaanálisis de TEJAT de 2016, los eventos que tiene más de 600.000 pacientes, los eventos clínicos, porque algunas veces sería difícil propiamente con un grupo de denervación renal donde la N o el número de pacientes es limitado, tener eventos de seguimiento. Pero sin duda que esos son puntos por aclarar cómo van esta reducción de eventos más allá de solamente las cifras tensionales a cómo se obtiene. Lo que sí puedo decirles es que la denervación renal parte, como su nombre lo dice, de tratar de regular el sistema simpático, y es siempre un objetivo saber de manera algunas veces más sencilla o más compleja si efectivamente será la causa de hiperactividad simpática la causa de ese paciente que tenemos enfrente específicamente de tener la presión arterial elevada. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Te hago otra pregunta muy breve, te pido la respuesta. Nosotros ya vimos como un nacer y después un ocaso de la denervación renal. ¿Vos creés que tenemos datos que nos son esperanzadores y cómo ves el futuro a corto plazo de este procedimiento? Breve. Sí, creo que como muchas cosas en medicina, tuvo un momento de boom, quizás exagerado, donde se hicieron pacientes probablemente más allá de la indicación. Veo, para ser muy breve, sin duda evidencia y 5 estudios, incluyendo además tecnologías adicionales como el ultrasonido, donde hay reducciones de tensión arterial en promedio de 9-10 milímetros de mercurio en un ambiente más controlado, y creo que sin duda ante la epidemia de pacientes no controlados, más del 56% de los pacientes hipertensos no controlados, el futuro de la denervación renal está allí y es una opción para los pacientes poder controlarse. Muchísimas gracias. Me gustaría hacerle una pregunta a Germán. ¿Me escuchás, Germán? Sí, te escucho. Te quería hacer una pregunta, y teniendo en cuenta la casuística del seguimiento que tiene Tyron de pacientes con preservación de la válvula, unos 100 pacientes, ¿vos pensás que estos procedimientos son procedimientos que se pueden extrapolar y resultados que se pueden extrapolar y generalizar en forma masiva a todos los centros, y que cuando vos vengas a partir de diciembre te reincorpores en el hospital, los vamos a poder tener los mismos resultados, o es algo que está limitado a un pequeño grupo de hospitales selectos en el hemisferio norte? Sí, por supuesto que solamente los centros con experiencia en cirugía aórtica del volumen como el Hospital Italiano o incluso como acá, yo la verdad que no siento que haya una gran diferencia tanto a nivel calidad de cirujanos o a nivel estructural del hospital como para decir que nosotros no podemos hacer este tipo de procedimientos. Acá en Canadá, por lo menos, lo que se hace, todas las cirugías aórticas se derivan al Toronto General justamente porque se ha demostrado que solamente los centros con gran volumen de cirugía aórtica puede tener este tipo de resultados que se consideren
aceptables y, bueno, en el largo plazo la verdad que demostraron que fueron excelentes. Yo sí creo que sí, que por supuesto que vamos a poder hacerlo en el Hospital Italiano, no tengo ninguna duda. No es que no se haya hecho nunca en el italiano. Lo otro que sí creo, estoy convencido, es que si uno no se entrena en un centro así o no se entrena con este tipo de gente, es muy difícil poder entender qué es lo que ellos ven o cómo lo hacen. No son cirugías fáciles, son cirugías que requieren mucho expertise, requieren mucho entrenamiento y hay muchos pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Tal vez otra cirugía nos da un poco de margen, pero esto es algo que es muy geométrico. Cuando uno falla en un step, impacta en el siguiente y no se puede tener buenos resultados. Respondiendo a tu primera pregunta, por supuesto, yo creo que solamente, por lo menos en centros grandes o con experiencia, se debería realizar este tipo de cirugías y no tengo ninguna duda que en el italiano se podría realizar tranquilamente. Lo estoy mirando al doctor Bagnati mientras te escucho a vos, así que estoy pensando, Rodri, creo que Germán quiere que le programes una cirugía para Navidad, así que anda tomando nota. Aprovecho y le digo, te quiero hacer una pregunta, Fer, o sea, bien práctico. Creo que acá le acabo de tirar flores a los cirujanos, acá es cuando me peleo. Yo tengo una visión de la medicina vascular y no solo me voy a pelear con uno, me voy a pelear con dos, me voy a pelear con los hemodinamistas. Creo que la medicina vascular tuvo tres momentos. Tuvo un primer momento en los años 80 donde las estrellas fueron los cirujanos con los bypass, las endarterectomías. Tuvo un segundo momento, me mira mal el doctor Ravelino, en los años 2000, donde las estrellas fueron los intervencionistas con los stent. Y creo que sí llegó nuestro momento de los clínicos en la enfermedad vascular, donde tenemos drogas que han demostrado reducir eventos. Entonces, creo que estamos yendo y nos estamos moviendo a que conceptualmente el tratamiento en los distintos territorios de la enfermedad vascular periférica aterosclerótica, el tratamiento es médico. Pero, ¿qué estudio, Fer, vos le pedirías a un paciente con una estenosis carotidia severa asintomática para decir sí, el camino es el tratamiento médico? O sea, los que te están escuchando ahora dicen, bueno, las tic, tic, tic que tengo que pedir y decir, todo esto me dio bien, seguimos con tratamiento médico. Excelente, Nacho. Bien. Es importante justamente lo que vos decís para justamente estratificar a los pacientes de alto riesgo que se podrían beneficiar de una intervención siendo asintomáticos. Y en este sentido, a todos los pacientes debería pedirle una imagen de los vasos carotídeos. La resonancia de vasos de cuello nos aporta mucha información. Como vimos, la presencia de hemorragia intraplaca categoriza a los pacientes de alto riesgo. Todos tienen que tener una imagen cerebral para descartar infartos silentes. Y por otro lado, el Doppler transcraniano es muy útil para la detección de hits y de esta manera evaluar si tiene presencia de microembolias. Todas estas cosas, si están presentes, confieren al paciente en un subgrupo de muy alto riesgo en donde debo pensar en la intervención aún siendo asintomático. Perfecto, clarísimo. Creo que hay una pregunta de Alberto Domenech. Hola, hola. Sí, gracias. Soy, Alberto Domenech, cirujano del hospital. Tengo tres cosas muy pequeñas para que me respondan muy corto. Hablamos de tres etapas, vos recién acabás de mencionar la etapa de los bypasses, la etapa de la angioplastía y la etapa de la medicación. Y hasta lo que escuché, nadie mencionó la marcha. La marcha programada como tratamiento, como el mejor tratamiento para la claudicación intermitente de miembros inferiores en cualquier estadio de Rutherford. Así es que, nada, me parecía que terminara esta mesa sin mencionar al ejercicio programado, 40 minutos por día, 4 veces por semana, la regla del 4, y que esto debe ser controlado, me parece que nos faltaría una pata, Nacho. Absolutamente. Primero eso es lo que ha dado mejor resultado en el seguimiento alejado en diversos metaanálisis con mejoría del 190% de los metros caminados a 6 meses. El segundo, no sé si me quieren hacer algún comentario con respecto a eso. El segundo tema es que me gustaría
Si Vanessa o Rodrigo pueden explayarse un poco acerca de algo que estamos haciendo en el hospital y que no sé si hemos alcanzado a mencionar, y que es ahorrarle al paciente el yodo en el seguimiento de los pacientes que están entre 4,5 y 5,5 centímetros, o sea que se acerca el momento del procedimiento, para hacer un estudio de tomografía sin contraste, con reconstrucción y gatillado, de manera, no sé, vino la revolución, parece, no sé qué pasa afuera. Para el seguimiento de estos pacientes, si se podrían explayar con respecto a eso. Y la tercera para Germán, felicitaciones Germán. Si uno podría decir, para resumir, que anillo aórtico no dilatado se puede hacer cirugía de Jakob, anillo aórtico dilatado hay que remodelar que reimplantar con una técnica de David, en cualquier circunstancia. Perdón, Alberto, te respondo la pregunta y después dejo el resto. La primera, que es el tema del ejercicio médico supervisado. Sin lugar a dudas que lo que decís es así. Yo en la charla mencioné que la primera línea terapéutica en el paciente claudicante es el ejercicio médico supervisado y el tratamiento médico con vasodilatadores, estatinas, antiagregantes. No obstante, cuando uno pone todo ese combo hay un porcentaje chico, diría, de pacientes que logran hacer esa terapéutica y termina siendo eficaz. En nuestro medio el ejercicio médico supervisado es algo que no está remunerado por los financiadores y es bastante difícil, hay muy pocos lugares que tienen una terapia de ejercicio médico supervisado como debería hacerse para que estos pacientes tengan un resultado óptimo. Así que estoy de acuerdo con vos 100%, simplemente lo que me gustaría mencionar es que hay un grupo de pacientes donde la claudicación realmente es limitante y hoy por hoy el resultado del tratamiento endovascular tiene un resultado, digamos, el éxito técnico es muy alto y con una tasa de complicaciones muy baja. Y si bien antiguamente estos pacientes básicamente la única alternativa terapéutica era el ejercicio médico supervisado y la medicación, hoy por hoy es una opción. Con respecto a lo del seguimiento de las aortas sin contraste, lo que establecimos nosotros es que todos los aneurismas aórticos tienen que seguirse. La función renal con la tomografía y el contraste es un problema, con lo cual vemos que si llevábamos la adquisición del score de calcio que se hace gatillado un poquito más arriba, podíamos analizar la aorta ascendente sin movimiento. Y esto nos podía permitir medir el diámetro de pared externa a pared externa con la misma precisión que tiene una tomografía con contraste. Y esto igual para la tomografía de la aorta abdominal. Entonces tenemos cortes finos como si hiciéramos un estudio angiográfico, pero sin contraste, con la misma precisión. Y después de ahí hicimos un paso más y lo llevamos al análisis de los controles de los CBAR, que en ese caso sumamos diámetro y volumen, que se compara el volumen pretratamiento, el volumen post-tratamiento, y cuando hay variación del 2% menos es porque el resultado va bien y hay menos chance de que tenga endolix. Cuando da más del 2% tiene probabilidad de que tenga endolix y ahí sí podríamos justificar la necesidad de hacer un contraste. Pero para cuando es solo seguimiento de diámetro con una tomografía sin contraste gatillada no es suficiente. Muchas gracias. Germán, tenemos un minuto para que le contestes a Alberto y tenemos que dar lugar a la otra mesa. Sí, claro. Bueno, ¿cómo estás? Domi, gracias por la pregunta, excelente. La verdad que esa es una de las cosas más grandes que cambiaron. Acá la regla simplemente es David a todos los pacientes, salvo que tengan anillo chico, no se le pone soporte. Ya se demostró, lo demostró Miffel, pacientes con anillos mayores a 27, 28 milímetros, cirugía de Jakob anda muy mal, entonces se les realiza a todos David. Sin embargo, lo que cambió bastante fue que desde el implante de los anillos para la aorta, o ya sea con sutura o ya sea con el anillo de soporte, pueden andar muy bien los pacientes con cirugía de Jakob siempre y cuando se le ponga el soporte, justamente porque la complicación mayor que tienen estos pacientes en el seguimiento es que al dilatarse el anillo aórtico volvían a tener insuficiencia. En los grupos de Lanzac y Jaffers hacen el 100% de los pacientes con Jakob y tienen los mismos resultados en el largo plazo que David, así que eso es una de las cosas que más cambió en los últimos años. Germán, muchísimas gracias. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Vanessa, Martín, Fernando. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes que se quedaron y damos ya lugar a la siguiente mesa de enfermedad coronaria que la va a coordinar el doctor Aníbal Arias. Muchas gracias.